Entonces, hoy vamos a hablar un poco en esta horita sobre el concreto. Y el concreto porque definitivamente, si bien en el siglo pasado, en el siglo XX, el concreto se configuró como el material de construcción más importante, no tengo ninguna duda que para el siglo XXI lo es y lo va a seguir siendo. Y esto porque, digamos, el concreto es un producto que tiene muchas características, propiedades que son interesantes para el sector de la construcción. Desde el mismo hecho de la posibilidad de darle una forma, de transformarlo, de colocarlo como uno quiere, hasta las propiedades de desempeño, no solo en resistencias mecánicas, sino incluso en otros tipos de resistencias como hacia agentes agresores, y la durabilidad, que es algo importante. Entonces, vamos a dar hoy una pequeña mirada del recorrido del concreto desde sus materias primas hasta la colocación del concreto en obra. Y aquí vamos a pasar por muchos de los puntos que Sergio, digamos, expuso al principio de lo que es el título experto que hoy en día, digamos, estamos ofreciendo en TEDI, es la posibilidad de que ustedes tengan una formación integral en el concreto, en la tecnología del concreto. Entonces vamos a ir hablando de algunos aspectos que a mí me parecen importantes, los cuales, digamos, voy a ir recalcando los puntos más interesantes, entendiendo obviamente que en la presentación de hoy, pues es una mirada, como dice ahí, no es el tiempo suficiente para poder profundizar, pero sí dejarles un mensaje de la relevancia y la importancia que tiene definitivamente el concreto en el mundo de la construcción, pero sin olvidar de que el concreto no surge naturalmente. El concreto es un proceso que viene desde las materias primas, pasa por unos diseños de mezclas, pasa por un control de calidad, pasa por un proceso de colocación, de compactación, de consolidación, de curado, pasa por un proceso de supervisión, en donde uno al final de todo eso espera que pues logre un material con las especificaciones o el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto para el cual haya sido diseñado, producido y colocado. Esperando, como digo yo, que no haya problemas en el concreto, porque si no, entonces vamos a tener que ir por otra parte que también vimos ahora en ese panorama que nos presentaron de ese título experto, y es el tema de la patología, o sea, revisar los daños, las posibles causas, pues que el ideal sería que no existiera. El ideal sería más bien de que uno hiciera las cosas bien desde el principio para no tener luego que estar haciendo, digamos, arreglo, llamémoslo así, al concreto o diagnosticándolo para tener que reforzarlo. Y en esto, si bien hoy no voy a hablar mucho, por ahí en algún punto iré a tocar, aparece una figura muy importante y es la producción del concreto y la figura en este caso de la cabeza del jefe de planta cuando se hace un concreto en plantas premezcladoras de concreto, que es un cargo clave porque finalmente es el que es el responsable de que todos los procesos, desde las materias primas hasta la entrega del concreto en obra, pues se lleven en forma adecuada de manera que se garantice el cumplimiento por lo menos de las especificaciones, dejando obviamente una parte de la responsabilidad que se ve en la supervisión de obra o se acompaña a la supervisión de obra a través de el constructor, ¿cierto? Porque recordemos que el concreto, por lo menos el concreto premezclado, porque hay concreto prefabricado que ese es otro mundo, el concreto premezclado pues es un concreto semiprocesado, o sea, uno no entrega el concreto ya totalmente definido como la obra lo quiere, porque es un proceso en donde yo entrego el concreto en un estado para que luego el constructor termine de darle la forma, la consolidación, lo cure y lo lleve al último estado o al estado final, que normalmente se conoce como estado endurecido del concreto. Entonces, dicho, digamos, eso un poco como eh, me dicen que no se está viendo la presentación, me pueden
No he avanzado todavía. Si se refieren a eso, recién voy a avanzar al primer slide. Sí, estaba, ok, ya. Sí, de pronto era que no había avanzado, entonces alguno de ustedes podría estar pensando que se había quedado congelado. Pero gracias. Les agradezco que me estén informando cualquier novedad. Entonces, no podemos olvidar esto que es esencial y es que el concreto será tan importante en el sector de la construcción que después del agua es el producto que más se consume en la humanidad. O sea, el concreto ha llegado a niveles de penetración para las obras civiles y arquitectónicas de representar grandísimos volúmenes. Yo siempre digo, hay otros materiales para estructuras, definitivamente, está el acero, está la madera, o sea, hay muchos otros materiales, pero en términos generales, tal vez el mejor desempeño lo tiene el concreto. La facilidad de colocación, la facilidad de forma, hasta el costo, en algunos casos el concreto es más económico que muchos de los otros materiales, pero digamos al concreto hay que verlo en forma integral. Al concreto no lo podemos ver solamente como un solo material, sino es el material más las prestaciones que ese material da a la estructura y más la durabilidad, o sea, el periodo, el tiempo que el concreto, digamos, dura, que también es algo que es relevante. Ahora, ese concreto no es una coincidencia, como ya lo había dicho, es la suma de varias cosas y esa suma de varias cosas arranca definitivamente desde las materias primas. Entonces, eh, a veces uno ve definiciones de concreto, diferentes tipos de definiciones de concreto, pero digamos, lo importante es tener uno concepción de qué compone el concreto. El concreto pues está compuesto por diferentes materias primas, los agregados, ¿cierto? El agregado grueso, el agregado fino. Para los que no estén muy familiarizados con el mundo del concreto, pues es la palabra técnica. Nosotros en nuestros medios conocemos a veces, digamos, le hablan a uno de arena, le hablan de piedra, de grava, de gravilla, dependiendo digamos, del país, ¿cierto? Pero técnicamente se conoce como agregado grueso, agregado fino. Luego tenemos el cemento, esencial porque es ese material que le permite a uno unir las diferentes partes del concreto, los componentes y luego desarrollar esas propiedades de endurecimiento, de ganancia de resistencias y de durabilidad. Pero para eso no puedo desconocer que necesito el agua. El agua es esencial, tan esencial que vamos a ver ahora más adelante, pues que cumple unas funciones muy importantes, entre las cuales la primera es hidratar el cemento. O sea, yo tengo que hidratar el cemento. Y digamos, estos cuatro que acabo de decir, perdón, tienden a ser normalmente los materiales, digamos, tradicionales en la fabricación del concreto. Pero hoy en día las necesidades han hecho que el concreto evolucione. Y evoluciona por diferentes razones. Evoluciona, por ejemplo, para darle, mejorar alguna característica o propiedad del concreto. Han evolucionado para hacer concretos que sean más durables. Han evolucionado para hacer concretos que sean más económicos. Han evolucionado para hacer concretos que sean más amigables con el medio ambiente. Y entonces en esa línea de esas nuevas necesidades que se tiene el concreto, pues aparecen otras materias primas que hoy en día son importantísimas, como por ejemplo los aditivos, las fibras, el aire. El aire siempre va a estar presente en el concreto, pero hay que saberlo administrar, ya sea el aire naturalmente atrapado debido a los procesos de mezclado, transporte y colocación y consolidación, como el aire que a veces intencionalmente uno coloca en el concreto, procurando mejorar algunas propiedades, como por ejemplo puede ser la propiedad a el hielo-deshielo. Perdón, si ven oscura la pantalla es porque estoy admitiendo a algunas personas que están pidiendo ingreso. Y por otro lado están, digamos, las adiciones o los materiales cementicios suplementarios, que son unos materiales que pueden ser de orden
natural o de orden artificial, que tienen como gran ventaja el hecho de que se comportan como si fueran cemento, sin serlo, mejorando algunas propiedades y características del concreto y usualmente inclusive mucho más amigables con el medio ambiente. El solo hecho de que yo reemplace parte del cemento por esas adiciones ya hace que yo sea más amigable, porque la producción del cemento de por sí genera una gran huella de carbono debido al proceso industrial. Entonces, aparecen, digamos, diferentes tipos de materiales y entonces aquí es donde aparece la tecnología del concreto. Ya la tecnología del concreto, y por ejemplo, cuando uno habla de diseño, ya no nos podemos quedar con los diseños del 1, 2, 3, o sea, ese diseño de que un saco de cemento por 2 de arena y por 2 de piedra, pues eso ya es de la época prehistórica para mí. O sea, uno tiene que trabajar y jugar y administrar y saber técnicamente diseñar con todos estos materiales para lograr lo que se espera del concreto. Luis Fernando Torres pregunta que si eso puede ser la puzolana, las adiciones. Claro, Luis Fernando, ahorita más adelante voy a hablar un poquito de eso, ¿ok? Entonces, cuando uno mira estos componentes, pues tiene uno que profundizar en cada uno de ellos, porque ahí es donde está la tecnología. Entonces, aparece, digamos, como primero el cemento. Y ahí tenemos ya que salirnos de la zona, digamos yo, de confort, llamo yo, porque es que el cemento, hasta hace algunos años, el cemento era lo que se llama un commodity. Y un commodity significa que pues el cemento es cemento. Pero hoy en día eso ya no es cierto. O sea, tenemos inclusive tanto a nivel internacional como para los que, porque de pronto tenemos, no sé si hay participantes de otros países, pero digamos, si son del Perú, pues tenemos nuestras normas técnicas peruanas, pero si no, digamos, a nivel latinoamericano, pues básicamente nuestras normas están basadas en las normas ASTM. Y entonces hoy en día tenemos 3 normas diferentes que nos dicen que hay 3 tipos de cementos diferentes, porque tenemos el ASTM C150, que nos habla, digamos, de los cementos tradicionales o de lo que llaman los cementos Portland puro, significando Portland puro el tema de que son cementos en donde no hay ningún tipo de adición al cemento, sino simplemente uno lo que hace es que a través del clinker, que es la materia prima del cemento que se obtiene a través de las fábricas de cemento, pues lo que uno hace con ese clinker es obtener diferentes calidades de clinker para que den diferentes desempeños. Entonces aparece el cemento tipo 1, el 2, el 3, el 4, 5, que por ejemplo tienen usos como moderado calor de hidratación, o puede tener alta resistencia inicial, o puede tener bajo calor de hidratación, o alta resistencia a los sulfatos. O sea, aparecen cementos que tienen desempeños diferentes. Y entonces ahí comienza a haber una ciencia, porque ya no es solo cemento, uno no puede hablar de cemento, tiene que hablar es qué cemento voy a utilizar. Y está la norma 595, ¿cierto? Que es la de los cementos adicionados, en donde son cementos que, a diferencia de las 150, que solamente eran cementos de clinker, entonces aquí uno combina el clinker con, por ejemplo, cuando uno ve esta P, pues normalmente significa que son cementos con puzolanas. Cuando ves ACMs, a veces significan cementos con escorias. Y entonces tenemos diferentes tipos de cementos adicionados: el 1P, el 1PM, el 1S, el 1SM1, el 1CO. O sea, hay diferentes. Entonces, ahí también hay de bajos calor de hidratación, moderados calor de hidratación. Y por otro lado tenemos hoy en día la norma de la STM 1157, que es la norma que se conoce como performance o como por desempeño, en donde lo que le dice a uno esta norma, si ustedes ven aquí hay algo que dice que estas dos son prescriptivas y estas por performance. Prescriptiva es que acá se basa en ensayos físico-químicos, en cambio esta se basa en más bien qué es lo que yo quiero del cemento y lo verifico. Entonces aparece el GU, el HE, el MS, el HS, el ML,
el LH, que son diferentes cementos en donde lo que pasa es que yo combino como yo quiera el clinker con materiales cementicios suplementarios y obtengo cementos que pueden ser de alta resistencia inicial, de moderado calor de hidratación, de bajo calor de hidratación, de moderado o alto resistencia a los sulfatos. Entonces, el primer llamado de atención en esta visita o vista rápida que estamos haciendo es: cemento ya no es cemento. Cemento es qué cemento es el que yo necesito, cuál es la especificación de mi obra, a qué va a estar expuesta la obra, cuáles las necesidades que yo tengo como constructor, y de ahí yo debería de derivar para entender cuál es el cemento que mejor uso. Ahora, estos cementos como los adicionados o los de Performa, pues tienen materiales cementicios suplementarios, que era lo que estaba preguntando, perdón un segundo, estaba preguntando Luis Fernando ahora, ¿cierto? Entonces tenemos en el pasado qué materiales cementicios se utilizaban. O sea, cuando digo en el pasado es, los materiales cementicios se conocen desde hace más de 2000 años. Desde las primeras épocas de los romanos ya se utilizaba, e inclusive mucho antes se utilizaba, por ejemplo, el yeso y la cal como materiales que pegaban cosas. Hoy en día las adiciones minerales, pues digamos, están básicamente divididas en dos: en los materiales que son cementantes hidráulicos como la escoria de alto horno, o lo que llaman las puzolanas, en donde hay puzolanas naturales y puzolanas artificiales. Al final, lo importante de todo este grupo de materiales acá, que son las adiciones activas, es que son materiales que se comportan como cemento sin ser cemento. A veces algunos de ellos hay que hacer algunos procesos para que, digamos, sean potencialmente reactivos, como por ejemplo la escoria de alto horno hay que molerla finamente porque es un material granular grueso, grande, o como las puzolanas artificiales, que es coger algunos materiales provenientes, por ejemplo, de la naturaleza, y mediante algunos procesos de transformación química, como pueden ser las arcillas o el metacaolín, lo lleva a hacer un material que es potencialmente cementicio, o sea, que funciona como si fuera cemento sin ser cemento. Y esto hace que sean materiales ambientalmente más amigables porque no tengo que producir clinker, pero además de eso, por ejemplo, en el caso de la escoria de alto horno o de las cenizas volantes o los humos de sílice, son materiales que provienen como subproducto de otros procesos productivos, como la fabricación de acero o las termoeléctricas que queman carbón para producir energía. Entonces ahí estoy logrando un doble efecto, y es obtener un subproducto de otra industria que es un desecho y aprovecharlo y meterlo como un material cementicio, haciendo, digamos, que sea más amigable con el medio ambiente y logrando unos desempeños interesantes en el cemento. Entonces, ya no es solamente, y perdón, me devuelvo un segundo, ya no es solamente cemento, sino tenemos diferentes tipos de cemento y además tenemos diferentes tipos de adiciones que tienen diferentes comportamientos. Y ahí comienza a ser la ciencia de la tecnología del concreto hoy en día. Tengo yo que entender, ¿cierto?, qué es lo que yo quiero y cómo mis materiales, en el caso de los materiales cementantes, se van a comportar para ver si es lo mejor para mi obra o no. Luego aparece otro componente muy, pero muy importante del concreto, que son los agregados. ¿Y por qué digo muy importante del concreto? Porque resulta que los agregados ocupan entre un 60 a un 75% del volumen de la masa del concreto. Eso quiere decir que los agregados ocupan entre las 2/3 hasta las 3/4 partes del volumen total. Y antes se pensaba, digo yo antes, hasta unas 30, 40 años atrás, que los agregados solo servían para hacer de relleno. O sea, que ocupaban volumen y hacía que el concreto fuera más económico. Pues eso es verdad porque ocupan, ya he dicho, un volumen importante, y es verdad porque el agregado es más barato que el cemento. Pero lo que se ha avanzado en los agregados es que resulta que los agregados
también prestan servicio al concreto. Y cuando digo prestan servicio al concreto es que influencian las propiedades del concreto. Y aquí es muy importante y por eso, digamos, en lo que veíamos al principio que Sergio nos decía, por ejemplo, que para el título experto tenemos un módulo ahora que se llama agregado, ¿cierto? Producción y características. Es muy importante uno desde la producción entender el agregado, entender su origen. No es lo mismo un agregado que venga, digamos, de un canto rodado de una vertiente de un río a que yo haga un agregado chancado o triturado proveniente de una roca. Y no estoy diciendo que el uno sea mejor que el otro o que uno sea más malo que el otro, no. Lo que pasa es que cada uno va a tener comportamientos diferentes. Y entonces, si yo quiero entender, así como he hablado ahorita del cemento, quiero entender bien cómo se va a comportar bien mi concreto, también tengo que hacerlo desde el punto de vista de los agregados. Tengo que entender las características, las propiedades de los agregados y cómo esos agregados me van a afectar las propiedades del concreto. Algunas de ellas es, por ejemplo, mire, los agregados ayudan en la trabajabilidad del concreto en estado fresco, influyen, influyen sobre las resistencias mecánicas, influyen sobre, por ejemplo, las propiedades térmicas, que es algo muy importante, porque resulta que el concreto, en el proceso de fabricación, cuando está en estado fresco y pasa a estar endurecido, se da por un proceso que se llama hidratación del cemento. El cemento funciona con el agua, se hidrata y genera unas reacciones químicas que hacen que se den los enlaces para que se endurezca el concreto y gane resistencia. Pero en ese proceso de hidratación se da una propiedad que se llama exotérmica y es que se produce calor, que se conoce con el calor de hidratación. Y entonces yo tengo que controlar eso, porque cuando a cualquier cuerpo, eso no es solo al concreto, a cualquier cuerpo, cuando yo le cambio la temperatura, cambias de volumen. Y al cambiar de volumen puede generar problemas, en este caso en la estructura del concreto. Porque en estado fresco se puede aumentar el volumen por un incremento en la temperatura y luego cuando se enfría se da un fenómeno de retracción que podría generar fisuras y grietas en el concreto. Entonces, como eso se da en la pasta de cemento, o sea, en la suma del cemento más el agua, pero si yo tengo un gran volumen de agregados entre ella, pues ayuda a controlar esas propiedades térmicas. También me ayuda a densificar el concreto cuando está en estado endurecido. Propiedad, pero absolutamente importante. Propiedad que normalmente, digamos, en el curso de diseño de mezcla, sobre todo yo lo explico mucho, en control de calidad hablamos algo de eso, pero en el curso de diseño de mezcla hablamos mucho del tema de densificar el concreto muy bien. ¿Por qué? Porque la razón es, gran parte de las propiedades que alcanza el concreto se dan debido a la densificación. Y obviamente, pues, para tener una buena densificación, pues, o una buena densidad, pues tengo que contar sobre todo con los agregados que son los que mayor volumen ocupan. Y todo eso anterior, pues redunda en que los agregados ayudan con la durabilidad del concreto. Y esto también es muy importante, y esto lo vemos en todos los cursos de alguna manera del título experto. ¿Por qué? Porque hasta hace unos 30 años, más o menos, cuando le hablaban a uno del concreto, uno pensaba solo en resistencia mecánica e incluso solamente en resistencia a la compresión, ni siquiera en otro tipo de resistencias. Y resulta que hubo un afán de ganar resistencias altas en los años 70 y 80 en el mundo, se dio una, digámoslo así, una competencia por tener concretos de alta resistencia y se lograron concretos de alta resistencia, pero concretos que no duraban nada, que a los 8 o 10 años ya tenían problemas, que originaban esas patologías que en el curso de introducción a patología hablamos. Y eso no debe ser así, porque lo que tenemos es que hacer un material que resista pero que dure. Porque pues nadie, por ejemplo, nadie construye un edificio o ninguno de ustedes compraría, por ejemplo, una casa o un apartamento, un departamento, para que a los 10 años se esté cayendo. Entonces,
tenemos hoy en día que tener en cuenta la durabilidad y los agregados ayudan muchísimo. Entonces, des en cuenta que el agregado no es solamente esa masa para ocupar volumen, el agregado no es solamente para hacer que la mezcla sea más económica, sino el agregado ayuda e influencia las propiedades del concreto. Por eso es importante entender el agregado desde la producción y cómo las características del agregado desde la producción van a incidir luego en el concreto. Está el agua, esencial. Yo tengo una frase que los que ya han estado en mis cursos lo saben, los que van a estar, que los invito, espero poderlos eh, acompañar en varios de esos cursos. El agua, como digo yo, es el mayor amigo y el peor enemigo que tiene el concreto. O sea, es como una contradicción, pero es cierta. ¿Por qué? Porque resulta que ya hemos dicho que el agua yo la necesito para hidratar el cemento, ¿cierto? Para que el cemento endurezca y gane resistencia. O sea, es esencial. Cemento sin agua, en el caso del cemento Portland hidráulico, que es el cemento que utilizamos en el concreto hidráulico, pues no funciona el concreto. Pero también tiene algunas dificultades, porque resulta que yo necesito, por ejemplo, que colocarle agua no solamente para que se hidrate el cemento, sino para que también ayude a mejorar la trabajabilidad, o sea, que en estado fresco yo pueda darle manejabilidad al concreto, me dé una buena manejabilidad para poderlo colocar. Pero ese exceso de agua entre el agua de hidratación y el agua total, que es el de manejabilidad o trabajabilidad, es un agua que cuando comienza el proceso de hidratación del cemento, esa agua sale del concreto. Y al salir del concreto, si yo no la controlo, que esa salida es lo que se llama la exudación, vamos a tener problemas, porque vamos a poder tener cambios de volumétricos que me pueden inducir a generar fisuraciones y agrietamientos, que incluso podrían afectar la resistencia mecánica del concreto, pero también sobre todo la durabilidad, porque dejo espacios vacíos por entre los cuales van a entrar los agentes agresores hacia el concreto. Entonces, el agua es una ciencia. Entonces, miren que hasta ahora hemos hablado de los primeros 4 materias primas esenciales que tiene el concreto, ¿cierto? Bueno, hemos extendido el cemento a los materiales cementicios complementarios o suplementarios, pero es en cuenta que de cada uno ya es una ciencia, o sea, y volvemos a lo mismo, ya no es solamente de que cojo un saco de cemento, una bolsa de cemento y échele 2 tarros de arena y échele 4 tarros ¿de qué? De piedra. Eso no es concreto, eso ya se quedó en la prehistoria, como ya lo dije. Tenemos que entender cada una de las materias primas para poder hacer un concreto adecuado. Buenas noches con todos los que están llegando. El concreto, el agua, por ejemplo, gobierna esta curva, la ley de Abrams, la curva de relación agua-cemento, importantísima, porque resulta que la curva de relación agua-cemento lo que me dice es que para cada tipo de concreto hay una curva como la que ustedes están viendo en este momento. ¿Me están escuchando? Perdón que me salió un aviso. Ok, gracias. Me salió un aviso como si estuviera cortado el micrófono. Muchas gracias. Entonces, ¿qué sucede con la relación agua-cemento? ¿Qué dice la ley de Abrams? Dice que a mayor relación agua-cemento, menor resistencia a la compresión. Entonces, acá aparece otro componente importante y es, ya no es solo qué cantidad de agua, sino que tengo que controlarla. Y aquí, por ejemplo, aparece, y ese es un tema que tiene que ver, por ejemplo, con la supervisión de obra, en donde si yo, por ejemplo, hice, a ver, voy a hacer aquí con un puntero, si yo, por ejemplo, hice un concreto que tenía una resistencia a la compresión de 250 kilogramos centímetro cuadrado, y supongamos que esta es la línea de relación agua-cemento de ese concreto, entonces me daba que la relación agua-cemento era 0.6. Perfecto. Y para eso hice un diseño de mezclas para poder lograr llegar a ese punto. Pero ¿qué pasa si en obra llega y le echa más agua?
Pues al echarle más agua, lo que están aumentando es el agua, pero el cemento se mantiene igual. Y al mantenerse igual el cemento y más agua, lo que hago es aumento la relación agua-cemento. Supongamos que el aumento a 0.7. Entonces resulta que ya con 0.7 el concreto ya no me da la misma resistencia. Mire que en este caso, este ejemplo estaría como por debajo de 200 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, esto que antes yo tenía, ¿cierto? Bajó. Entonces aparece un tema en donde la supervisión tiene que controlar que, por ejemplo, en obra no se adicione agua. Si yo, por ejemplo, lo que pasa es que necesito adicionar agua por decir algo, porque resulta que eh, la manejabilidad quedó muy baja y hemos hablado que parte de la trabajabilidad yo la manejo con agua. Muy bien, si quedó así, lo que tengo que hacer es reajustar el diseño, pero reajustar el diseño es mucho más allá que solamente echarle agua. Entonces, tenemos que controlar el agua, tenemos que proteger el agua, tenemos que respetar el agua que está en el diseño. Aparecen los aditivos químicos como otra materia prima esencial. Eh, mi punto de vista personal, profesional, es que pensar acero y concreto sin aditivos es una locura. Por varias razones. Primero, es desconocer un avance importante. Los aditivos se incorporan en el mundo del concreto en el año 60 más o menos del siglo pasado, o sea, hace un poco más de 60 años. Y realmente los aditivos han venido dándole un vuelco exponencial a la tecnología del concreto. ¿Por qué? Porque normalmente los aditivos me permiten hacer dos cosas. Primero, mejorar alguna de las propiedades del concreto, ya sea en estado plástico o en estado endurecido. Y o casi siempre y además hacer una mezcla más económica. Entonces yo digo, si hay un material que me permite mejorar una característica del concreto y además de eso hacerlo más económico, hacer concreto sin aditivos es una locura. Entonces yo soy, insisto, ya lo digo por segunda vez, profesionalmente siempre recomiendo que los concretos tienen que hacer con aditivos. Yo puedo mejorar la resistencia, puedo mejorar la durabilidad, puedo inhibir la corrosión, puedo acelerar o retardar el fraguado, puedo mejorar la bombeabilidad, puedo mejorar el acabado, o sea, puedo hacer muchas cosas con los aditivos y si además de eso me sale más económico, pues pensar en hacer concretos sin aditivos, terminando ya el primer cuarto del siglo XXI, porque ya estamos en el 2022, o sea, ya vamos para el primer cuarto del siglo XXI, pues definitivamente es desconocer la tecnología del concreto. Entonces los aditivos hay que entenderlo, hay que entender cómo se diseñan, cómo afectan las mezclas de concreto para poder aprovecharlos al máximo. Y ahora están las fibras, también las fibras, si bien digamos hay cuatro tipos de fibra, la STM 1116 clasifica las fibras como fibras de acero, de vidrio, sintéticas y naturales. Si uno se devuelve en la historia de la humanidad, las fibras naturales existen casi que desde existe la humanidad. O sea, en muchas partes uno encuentra edificaciones hechas con tapia, con adobe, con cal, en donde digamos, los antepasados nuestros le colocaban fibras. ¿Qué le colocaban? Fibras vegetales, sobre todo, fibras de coco, fibras de yute, cabellos de animales, cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque las fibras ayudan a mejorar características del concreto. Esencialmente, en estado fresco, la aparición de fisuras debido a retracciones por fraguado o asentamientos plásticos. Entonces las fibras ayudan a absorber esos esfuerzos que genera esas fisuras porque el concreto todavía no tiene capacidad de resistir. Y en el caso, por ejemplo, las fibras de acero hoy en día se utilizan mucho para mejorar otras propiedades como la ductibilidad, la deformación ante cargas permanentes impuestas. Entonces aparece la fibra como otra posibilidad muy interesante, obviamente dependiendo cuál es el uso. Y
Casi todas las fibras, además de que mejoran alguna propiedad, al ser que se densifique más el concreto porque evitan la fisuración, van a ser concretos más durables. Entonces, casi que hoy en día, cuando uno habla de fibras, pues concretos durables, las fibras están presentes. ¿Ok? Oliver dice, deberían incluir los aditivos en los ACUs de los expedientes técnicos. Yo pienso lo mismo. Pienso lo mismo porque es mejorar las propiedades del concreto y normalmente hacerlo un poco más económico. Siempre hay como esa discusión que es que si yo hago un concreto con aditivo me sale más costoso. Eso no es cierto. O sea, lo que pasa es que si yo cojo un diseño base y pienso nada más echarle aditivo, pues entonces alguien dirá, ah, sí se aumentó, pero es que así no se trabajan los aditivos. Los trabajos aditivos se trabajan diferente. Tiene que hacer uno el diseño para mirar cómo mejora. ¿Ok? Entonces, digamos, mire que las materias primas es un mundo para el concreto si uno lo quiere ver así. Y con ese mundo diseña uno una mezcla y luego tiene que producir el concreto. Ahora, las materias primas hay que controlarlas. Y el control de las materias primas aparece desde la norma de CTMC 94. Y acá aparece un tema muy importante, el cual sobre todo profundizo yo mucho en el curso de jefes de planta, en donde hablamos de la parte de la normalización del concreto, porque es que el concreto premezclado está normalizado a través de la norma ACTMC 94, en donde en esa norma, entre muchas cosas, ¿qué es lo que hacen? Es una especificación en donde se habla cómo el productor tiene que entenderse con el usuario del concreto, que en la mayoría de los casos el comprador, pues, ¿quién es? Es el constructor. Entonces, esta norma, entre muchas cosas, habla de cómo deben ser los tipos de planta, qué cosas debe tener como componentes principales importantes una planta productora de concreto. Habla de las materias primas que debe cumplir con normativas cada materia prima, como hemos hablado anteriormente. Habla del proceso de producción, habla de la relación proveedor-cliente, que puede ser de diferentes formas. Habla del mezclado y del transporte del concreto. Habla de los documentos que uno debe enviar como productor de concreto a el cliente, usuario o constructor. Entonces, es un marco normativo en donde pone sobre la mesa cómo se debe producir el concreto. Entonces, es muy importante entender esto porque es como si yo le dijera a un abogado, oiga, ¿usted sabe sobre, no sé, el código penal? Y él me dijera que no, pues eso es como si yo le digo a un productor de concreto, oiga, ¿usted no conoce la STMC 94 y me diga que no? Pues sería como estar trabajando con alguien que desconoce las normas específicas. Entonces, hay diferentes tipos de plantas premezcladoras, plantas dosificadoras, en donde las dosificadoras, la mixer o el camión mezclador es el que hace el transporte. Aquí, por ejemplo, en el curso de jefe de planta, pues se profundiza en la parte de la parte de producción, en la eficiencia en producción, en la eficiencia en el transporte, en las consideraciones que hay que tener, por ejemplo, de servicio al cliente, las consideraciones medioambientales que tienen el proceso productivo del concreto. Hablamos de mantenimiento un poco de las plantas productoras, de algunos indicadores para poder gestionar la producción del concreto. Entonces, es todo un mundo la producción. Dese cuenta que, mire que vamos por partes. Dijimos que era concreto y de ahí tuvimos que pasar a las materias primas y hemos hablado de las materias primas. Ahora estamos hablando de la producción porque yo tengo que asegurar cada paso. Ahora, cuando ya voy a comenzar a producir, pues, ¿qué voy a tener que hacer? Controlar. Y hay unos controles que tienen que ver con la producción, pero también tengo que controlar las materias primas. En el curso de control de calidad hablamos sobre control de materias primas. De cada una de ellas yo hago algunas recomendaciones.
Pero además también hablamos de las pruebas que hay que hacerle al concreto en estado fresco y en estado endurecido, que además tienen que ser pruebas normalizadas. Y acá aparece un tema muy importante, y es que en todo lo que es control de calidad, ya sea de materias primas o de concreto en estado fresco o en concreto en estado endurecido, todo tiene que estar normalizado. Y por eso des en cuenta que en estos cuadros resúmenes, ustedes ven que si yo hablo de resistencia a la compresión, hablo de la norma técnica peruana 339.034 o en la STM 39. Y si me voy al SLAN o al asentamiento de rendimiento, hablo de la STM C143. Porque el control de calidad hay que hacerlo bajo normas. Y aquí aparecen dos cosas y es muy importante, y es yo tengo que tener los equipos adecuados para hacer el control de calidad, pero sobre todo tengo que tener las personas capacitadas. Y ese es un error muy grande que usualmente se da. Y casi siempre, tengo que decirlo basado en mi experiencia, casi siempre sobre todo se da en obra. Porque digamos, el que es productor de concreto, pues dentro de sus actividades él sabe que tiene que hacer control de calidad. Además porque le va a servir, ahorita vamos a ver para qué le va a servir, para poder certificar el concreto. Pero muchas veces el control de calidad se hace en obra y desafortunadamente es deficiente. Y entonces cuando se hace mal, cuando la persona, por ejemplo, no tiene los instrumentos para hacerlo o no sabe el procedimiento o no está capacitado, pues va a arrojar un resultado erróneo y luego eso se va a devolver a decir que el concreto está mal, cuando puede ser que el concreto esté bien, sino que se hizo mal el control de calidad. Entonces, para eso aparecen lo que llaman los criterios de aceptación del concreto. Y es que para uno aceptar un concreto bajo el ACTM C318, o en el caso del Perú, Reglamento Nacional de Edificaciones, o en el caso de Colombia, el Código de Construcciones Sismorresistentes, habla de cuáles son los criterios para aceptar el concreto. Y los criterios para aceptar el concreto no es el valor de una muestra que diga que la resistencia dio mucho o dio poquito. Es una evaluación estadística en donde, por ejemplo, le da uno unos estándar, uno puede trabajar con dos variables. Mire, acá ustedes ven, acá estoy señalando la famosa campana de Gauss o curva de distribución normal estadística. Entonces, para uno construir esto, uno tiene que levantar algunos indicadores estadísticos, como por ejemplo el promedio, como por ejemplo la desviación estándar, como por ejemplo el coeficiente de variación. Y con esos indicadores, uno construye la estadística del concreto para decir si sí el concreto cumple o no cumple. Pero además de eso, al productor le sirve para, por ejemplo, la desviación estándar me va a decir qué tan bueno soy yo haciendo concreto o no. Entonces, mire, acá digamos, hay algunos estándares en donde dice, mire, si mi desviación estándar está por debajo de 28.1 kilogramos centímetro cuadrado, mi producción es excelente. Pero si está por encima de 49.2, es deficiente. Pero el coeficiente de variación también me sirve porque entonces ese me va a hablar la dispersión de los testigos. Eso quiere decir, me va a decir qué tan bueno, qué tan malo soy haciendo control de calidad. Arriba es produciendo, acá es controlando. Entonces me dice, si yo tengo una coeficiente de variación por debajo de 3%, pues mi control de calidad es excelente, pero si está por encima de 6 es deficiente. Entonces, esto hay que aprenderlo en el curso de control de calidad, los que han estado y los que invito a que nos acompañen. Ahí yo muestro, digamos, un ejemplo aplicado de cómo se hace el análisis estadístico para que la gente entienda cómo es el criterio de aceptación o rechazo del concreto. Y por último, y no menos importante, es la supervisión de obra. ¿Por qué por último y no menos importante? Porque resulta que yo puedo tener las mejores materias primas, puedo tener la mejor planta productora de concreto, puedo tener unas buenas mixer, puedo hacer un excelente diseño de mezcla, puedo producir muy bien el diseño de mezcla, puedo controlar muy bien el concreto en obra, en la planta y en transporte.
Pero como decía yo al principio, el concreto es un producto semiterminado que el que termina el producto, ¿quién es? El que termina el producto es el constructor. ¿Por qué? Porque normalmente el constructor tiene que hacer con el concreto varias actividades, entre las cuales hay. Entonces es el constructor tiene que recibir el concreto, tiene que colocar el concreto, tiene que consolidar o vibrar el concreto y tiene que curar el concreto. Entonces aparecen unas actividades inherentes a obra en donde, así como yo hago control de calidad del concreto, tengo que hacer control de calidad del proceso constructivo, que es lo que conocemos como supervisión de obra. En otros países se conoce como interventoría de obra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay estructuras que son muy delicadas, un piso industrial, un pavimento, yo tengo que verificar los niveles de vaciado. No se trata de que yo coloque el concreto de cualquier espesor y de cualquier forma, porque de pronto tengo que darle, no sé, un bombeo para que el agua que caiga acá salga hacia algún sitio. O tengo que darle un nivel de planicidad, como es el caso de los pisos industriales, para evitar de que haya sobresaltos que hagan que, por ejemplo, los montacargas de gran altura vayan a tener problemas. En Raúl del Águila dice menor rango de dispersión, control excelente, correcto. Así es, Raúl. Ahora, el concreto en obra, pues resulta que el concreto en obra, lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando hablamos del curso de patología, ya uno no puede solamente hablar de concreto, porque es que en lo normal del concreto es que el concreto es reforzado. Entonces ya es un matrimonio en donde aparece el concreto y el acero de refuerzo. Entonces, yo como supervisión tengo, por ejemplo, que supervisar la colocación de la armadura, del acero de refuerzo, que se utilicen los diámetros que están en el diseño, que estén ubicados en el sitio correcto, que se respeten las longitudes de traslapo, que se garantice de alguna manera los recubrimientos. Importantísimo el tema de recubrimientos. ¿Y por qué digo importantísimo? Ustedes ven acá una fotografía en donde hay unos distanciadores, ¿cierto? Plásticos, para poder garantizar que cuando yo coloque el encofrado, el acero de refuerzo quede con el recubrimiento que dice el diseño. ¿Y por qué digo importantísimo? Porque he venido hablando de que el concreto tiene que durar. Bueno, pero es que una de las maneras donde menos dura el concreto es debido al acero de refuerzo. ¿Por qué? Porque si yo dejo el acero de refuerzo muy superficial y además el concreto, por ejemplo, está lleno de fisuras o algo, parte de los agentes agresores que entran al concreto, básicamente a que atacan es al acero de refuerzo, no al concreto como tal. Pero cuando atacan al acero de refuerzo y el acero de refuerzo, por ejemplo, le da un proceso de corrosión, ese proceso de corrosión afecta al concreto que está alrededor y termina dañando el elemento estructural, o sea, la suma de acero de refuerzo y concreto. Entonces, yo tengo que verificar en obra eso porque si no voy a tener, digamos, complicaciones que me van a poder llevar a patologías. En el curso de introducción de patologías hablamos de patologías en el concreto, pero también hablamos de patología en el acero de refuerzo porque ya lo que está colocado es un matrimonio. Yo ya no puedo ver el concreto solo en obra, ¿cierto? A ver, acá dice Rafael, según su experiencia, ¿es bueno o malo que nos envíen concretos de diferentes plantas de premezclado? Ahora que siguen saliendo más empleados. Eh, pues Rafael, la respuesta debería de ser no, pero va a depender de qué es una planta de concreto y cuál es la garantía de la planta de concreto. Comenzando que si a una obra llega concreto de diferentes plantas productoras de concreto, lo primero es, ¿son diferentes plantas de la misma empresa o son diferentes plantas de diferentes empresas? Pero independiente de esa respuesta, lo que uno debería garantizar es que el concreto sea el mismo diseño, porque lo que sí sería gravísimo es que de una planta me estén mandando con un tipo de cemento diferente al del otro, con una planta me estén mandando de un agregado de tamaño máximo nominal diferente al del otro,
con una planta me estén mandando con una relación agua-cemento, si es que tengo limitación de relación agua-cemento máxima diferente al otro, con uno me esté mandando con un aditivo diferente al otro, porque entonces ahí sí puedo tener un tema de, en iguales elementos o en elementos similares en una estructura, poder tener un sinnúmero de características y propiedades que no necesariamente llevan a que el desempeño de la estructura sea bueno. Pero si todo lo demás es igual y está bien controlado, no debería tener problemas. Claro, Raúl dice, las características no son las mismas. Si yo tengo diferentes materiales, no. Pero entonces ahí me tengo que abocar a que el diseño de mezcla sí sea el que yo pedí. Dice Rafael, las empresas premezcladoras deberían verificar el tipo de acero de armadura donde se... No, no, los premezcladores de concreto no tienen nada que ver ya con la parte constructiva, es mi opinión. Esto ya es un tema de supervisión de obra, es un tema que va, digamos, normalmente la supervisión de obra la contrata el dueño de la obra, ¿cierto? ¿Para qué? Para asegurarse que su obra el constructor la haga bien. Entonces, en lo que tiene que ver con el acero de refuerzo, la colocación y otras cosas que vamos a ver ahorita y que en el curso de supervisión de obra se profundizan, pues realmente el productor de premezclado no tiene nada que ver con eso. Más bien el productor de premezclado es supervisado por la obra. ¿Qué más hace uno? Pues tengo que verificar en campo los encofrados, ¿cierto? Los niveles, los trazos, la verticalidad, la horizontalidad, que estén herméticos, que no tengan fugas, que se haya colocado bien el desmoldante y que estén limpios. Porque des en cuenta por qué esto es importante, porque alguien diría, bueno, para la supervisión de obra de concreto, ¿por qué es importante? Porque volvemos a lo mismo, lo que hablaba yo ahora cuando hablamos de control de calidad. Yo puedo tener todo bien, pero si hago un control de calidad mal porque o la persona no sabe o los equipos no cumplen o no cumplo con la norma, luego va a decir que es que el concreto está mal. Lo mismo pasa. Muchas veces yo he atendido problemas en donde el concreto dicen que era que estaba malo, que es que dio mal, que yo no sé qué, y resulta que pues no le colocaron desmoldante, entonces cuando lo fueron a sacar tuvieron que golpear el encofrado y al golpear el encofrado dañaron la superficie del concreto. O no estaba totalmente hermetizado, entonces se perdió pasta de cemento y al perderse pasta de cemento se pierde eficiencia y la resistencia no se alcanzó. Y obviamente otros propios de la obra, y es que el elemento quede en el sitio que es, con las dimensiones que es, con los cumplimientos de las especificaciones técnicas de la obra. Porque al final acordémonos que todo esto suma porque el concreto solo no es nada, sino es cuando se está dando su desempeño en la obra. Y yo tengo que garantizar de que así como hemos hablado de garantizar los procesos para la producción, la fabricación, las materias primas, también tengo que garantizar los procesos de colocación del concreto para que el concreto quede bien y luego desarrolle sus propiedades. Walter pregunta, ¿los aditivos para el concreto en cuanto alteran la mezcla inicial? Bueno, Walter, esa es una respuesta muy compleja porque, a ver, hay diferentes tipos de aditivos, ¿no? Entonces, ¿qué aditivos estás utilizando tú? Lo primero que hay que preguntarse un aditivo es ¿cuál es el propósito? ¿Para qué quiero yo un aditivo? ¿Lo quiero para acelerar la resistencia? ¿Lo quiero para retardar la resistencia? ¿Lo quiero para mejorar la plasticidad? ¿Lo quiero para inhibir la corrosión? O sea, primero tengo que preguntarme y de ahí luego entonces miraré cuál es el efecto que tenga sobre el concreto. Hay aditivos que, por ejemplo, yo le puedo colocar al concreto y no afectan en nada las propiedades, por ejemplo, las características de concreto en estado fresco, como hay otros que sí. Entonces, con cada aditivo hay que mirarlo dependiendo de qué es lo que yo necesite, ¿cierto? Luego tengo que hacer la supervisión de la colocación, o sea, cuando el acero del orferzo está bien colocado, cuando el encofrado está bien colocado, pues eso no solamente vale eso, entonces tendré que supervisar el concreto y la supervisión de concreto en obra pues también arranca con los criterios de aceptación del concreto, ¿cierto? O sea, el slam, el contenido de aire, la temperatura,
Hay algunos criterios de aceptación del concreto en estado fresco. Lo que hablábamos de que no le vayan a colocar más agua en obra. Y luego colocarlo en forma adecuada. Y algo muy importante, por ejemplo, tiene que ver esto, la vibración del concreto. Recuerde que al concreto hay que consolidarlo porque yo decía que en el aire hay aire naturalmente atrapado y hay aire intencionalmente incorporado. El naturalmente atrapado, que es el que se da por el proceso de mezclado, transporte y colocación, ese aire hay que intentar sacarlo al máximo y para eso se utilizan, por ejemplo, estos vibradores de aguja o vibradores de externos de pared. Pero esto es una ciencia. Estos vibradores, así como el agua yo decía que es el mejor amigo, pero también puede ser el peor enemigo, lo mismo en obra, cuando no se saben utilizar los vibradores, pueden ser el peor enemigo del concreto. Entonces, hay que supervisar que eso se haga bien. ¿Mm? Ricardo dice, ¿se podría añadir un aditivo estabilizador cuando el traslado de la planta de premezclado es mayor a 5 horas? Sí, claro. Es tecnología del concreto, Ricardo. Volvemos a lo mismo. ¿Qué necesito yo? Yo necesito que un concreto me dure 6 horas para que salga de la planta y llegue a la obra. Hay aditivos que le permiten a uno mantener la manejabilidad durante 6 horas. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer diseño de mezclas y hay que hacer mezclas de prueba para poder uno verificar que el diseño está cumpliendo, el diseño teórico está cumpliendo con la realidad para ajustarlo. Claro, aditivos retardantes, como dice Raúl. ¿Ok? Y luego que ya he colocado el concreto, pues tendré que hacer otras verificaciones de campo, ¿cierto? Medir que haya quedado vertical, que no haya desplome, que los elementos, si es que es un elemento como una columna, pues estén, digamos, en escuadra. Muy importante que hay que hacer en obra, pero muy, muy importante la supervisión, el curado. Por cualquiera de los métodos. Yo también acá tengo un sesgo, podría yo decirlo, poco basado en mi experiencia, pero puede ser un sesgo. A mí me gusta curar con agua, me parece que es el mejor método de curado que hay, pero no es el único, porque a veces hay sitios en donde a veces es difícil curar con agua. Bueno, entonces puede uno curar con plásticos, puede uno curar con curadores artificiales, con mantas. Lo importante es hacer el curado bien, porque resulta que si yo no hago bien el curado, volvemos a lo mismo. Todo lo anterior puede haber hecho, puedo tener las mejores materias primas, puedo cumplir con la norma STMC 94 para producir concreto, puedo hacer un buen control de calidad, puedo colocar el acero bien, el cofrado bien, vibrarlo bien, pero si no curo el concreto, normalmente pierdo parte de sus propiedades y características, tanto en resistencias como en durabilidad. Entonces, esta es una actividad esencial en obra en donde la supervisión tiene que estar muy, pero muy pendiente, porque a veces es una actividad que no se hace bien en obra. No se hace en forma adecuada y luego pues lleva desafortunadamente a conflictos porque se dice que el concreto no estaba bien hecho, no está bien diseñado, pero resulta que si yo no curo el concreto no alcanza la resistencia, no alcanza la durabilidad en estado endurecido. S10, perdón, pero no tiene nombre, dice, ¿cuándo la vibradora es un enemigo del concreto? Muchas veces. Cuando se vibra en exceso, cuando se vibra en defecto, cuando se utiliza el vibrador, por ejemplo, para colocar el concreto, cuando el vibrador no es para colocar el concreto, es solo para consolidarlo. Cuando no se hace un diseño de la vibración, por ejemplo, la vibración hay que diseñarla, porque resulta que todos los vibradores pueden ser diferentes de acuerdo a la amplitud que tenga el motor, y eso me hace que tenga que tenerlo más o menos tiempo, tenga que colocarlo a mayor o menor distancia. Entonces, hay muchas cosas en donde el vibrado del concreto puede ser un enemigo. Ricardo dice una consulta, ¿deberíamos usar balanzas para dosificar los agregados por peso cuando realizamos concreto hecho en obra? Sí, es mi recomendación, Ricardo. Uno debería de pesar. Si va a ser en obra, debería de pesar el concreto, todos los materiales y medir el agua claramente y los aditivos claramente.
alguien, esta es una pregunta usual y gracias Ricardo por hacerla. Muchas veces en mis cursos me dice, pero entonces todo lo que usted dice es que no se puede hacer concreto en obra. No, concreto en obra sí se puede hacer. Lo que pasa es que a mí la experiencia me ha dicho que normalmente los controles en obra no son buenos. Y entonces hay gente que me dice, no, pero entonces yo sobredosifico y así cubro todo. Bueno, es que sobredosificar es hacer un mal concreto, porque es hacer un concreto costoso. Uno no necesita sobredosificar, necesitas hacerlo bien y controlarlo bien. Conozco muchas obras, he estado en muchas obras en 30 años donde lo han hecho, lo hacen muy bien y lo han hecho muy bien. Perfecto, porque el hecho de que no tengan una planta no quiere decir que no se pueda hacer bien, pero se han preocupado por colocar los procesos y los controles para poderlo hacer bien en obra. Entonces sí se puede hacer concreto en obra, pero hay que tener algunas consideraciones que, insisto, lamentablemente en la mayoría de los casos no se tienen y hace que el resultado, pues desafortunadamente en el concreto no sea el mejor. Bueno, yo con esto pues he terminado. Esto era un vistazo, como decía en la presentación, ¿cierto? Del concreto desde las materias primas hasta la supervisión, en donde la finalidad pues era compartirles algunos conocimientos, pero sobre todo llamar la atención de que el concreto se necesita de tecnología para producir el concreto, se necesita conocer las materias primas, se necesita conocer los procesos productivos, se necesitan conocer los procesos constructivos, se necesita controlar las materias primas, los procesos productivos y se necesita controlar a través de la supervisión los procesos constructivos para garantizar un concreto que cumpla con las especificaciones de requerimiento del proyecto, que normalmente hoy en día están destinados a unos desempeños desde el punto de vista de propiedades mecánicas, o sea, de resistencias y de durabilidad. Bueno, les agradezco muchísimo la atención prestada. Espero que les haya podido dejar una semilla, por lo menos, ¿de qué? De inquietud referente a bueno, a los que nos encanta el concreto, pues somos unos enamorados de él y todos los días aprendemos. A todos los que me están escribiendo, muchas gracias, muchas gracias. A ver, creo que por aquí hay un par de cosas de pronto de contestar. Si caer, muy aparte de su función, a mi parecer, ayuda con la reducción de la velocidad de exudación. Seguramente así es. Cristian, normalmente los incorporadores de aire ayudan porque hacen que el proceso de salida del agua a través de esas microburbujas se demore más. Totalmente de acuerdo. Jocelyn dice que hiciera la diapositiva, por favor. Bueno, esa parte administrativa la ven ya en Teddy. Oliver pregunta, ¿se puede aceptar un ELDO mayor a 4 para un concreto F' sub C 175? El diseño, si usted pidió, Oliver, un diseño de 4 pulgadas para un concreto de 175, sí. Yo he visto concretos de 175 de 6 pulgadas porque son concretos bombeados. O sea, todo se puede. El tema es, tienes que definir qué es lo que quieren para que el diseñador lo haga y para que el productor lo produzca. Muchas gracias. Muchas gracias a Víctor, a Javier, a Fernández, a Luis Alfredo, a José Carlos, bueno, a todos, muchísimas gracias. Espero haberles dejado un pequeño mensaje y nada, invitarlos a que participen en nuestros cursos para que pueda también seguirles pudiendo transmitir parte de mis conocimientos.